Bienvenidos al podcast Ecología para Todos. Mi nombre es Álvaro Alonso y soy profesor de Ecología en la Universidad de Alcalá. Este podcast se centra en la ciencia de la ecología, con especial interés en la ecología acuática y la ecotoxicología. También puedes visitarme en mi blog ecotoxicología y ecología.blogspot.com. Bienvenidos al capítulo 4 de Ecología para Todos. Hoy hablaremos sobre los problemas en la salud humana causados por la contaminación de los ecosistemas acuáticos y cómo la ecotoxicología puede ayudarnos a predecir sus consecuencias nefastas para los ecosistemas y para la salud humana. En la ciudad de Minamata, al sur de Japón, y en la bahía que recibe el mismo nombre, ocurrieron desde el año 53 al año 1965 unos graves acontecimientos. En aquella ciudad y alrededores se contabilizaron más de 111 víctimas mortales y más de 400 casos de personas con problemas neurológicos graves. Entre estos síntomas neurológicos aparecían ataxias, que son dificultades a la hora de coordinar movimientos, como puede ser, por ejemplo, el abrocharse los botones de una camisa, dificultades al andar, dificultades al hablar, malformaciones en los recién nacidos, etcétera, etcétera. Al principio no se sabía cuál era la causa de esta enfermedad y los vecinos tendían a rechazar a los enfermos que padecían estos síntomas. A esta enfermedad se le denominó enfermedad de Minamata. En 1968, el gobierno japonés anunció oficialmente la causa de la enfermedad, la ingesta por parte de la población de pescado contaminado con mercurio. Este mercurio había sido vertido a la bahía por la empresa Chiso, la cual lo utilizaba en la fabricación de plásticos y vinilos. Desde 1932 hasta 1968, la empresa vertió la friolera de más de 80 toneladas de mercurio a la bahía. El mercurio es un elemento químico, concretamente un metal pesado, el único que es líquido a temperatura ambiente. Este elemento químico tiene graves consecuencias para la salud de los seres vivos. Principalmente su inhalación en forma de vapores o su ingesta en cualquiera de sus formas produce graves daños en el sistema nervioso. No fue hasta el año 1996 cuando el gobierno japonés indemnizó a los familiares o a las víctimas directas de esta tragedia ambiental. El principal desencadenante que permitió dar a conocer esta tragedia a nivel mundial fue el reportaje fotográfico que realizó el fotógrafo americano William Eugene Smith, que a principios de los años 70 realizó un reportaje fotográfico sobre las víctimas de esta tragedia. Su famosa fotografía, El baño de Tomoko, en el año 1972, esta fotografía muestra a una madre bañando a su hija, la cual tiene unas graves malformaciones causadas por el mercurio. La niña no ingirió pescado contaminado, pero la madre, durante su embarazo, consumió pescado contaminado por mercurio. El mercurio causó daños en el feto y la niña al nacer arrastró graves malformaciones a lo largo de su corta vida. La fotografía, muy dura, pero a su vez tierna, porque muestra el amor de la madre por su hija, permitió que el mundo comprendiera el problema tan grave que suponía el mercurio en los ecosistemas acuáticos, y más tarde las Naciones Unidas firmaron la Convención de Minamata. Esta convención permitió reducir drásticamente el uso del mercurio en determinadas actividades industriales. Debido a la alta toxicidad que presentaba el mercurio se puede presentar en diferentes formas químicas en la naturaleza. Así, el mercurio inorgánico, Hg0, puede depositarse en la superficie de las plantas. También hay formas oxidadas, por ejemplo el mercurio 2+, que es soluble en agua y se puede depositar en el suelo, en las masas de agua o sobre los seres vivos y ser absorbida por los tejidos. El problema es que las bacterias, tanto del suelo como de los sedimentos marinos, tienen una serie de mecanismos de detoxificación que le permiten pasar ese mercurio oxidado a unas formas reducidas, menos solubles, o el problema más grave es cuando las bacterias lo metilan y transforman ese mercurio inorgánico en mercurio orgánico, en metilmercurio. Y este metilmercurio es fácilmente asimilado por los seres vivos, es decir, puede atravesar las membranas biológicas con mucha mayor facilidad que las formas inorgánicas. A partir de aquí se produce un proceso que se denomina de bioacumulación a lo largo de la cadena trófica. Según va siendo ingerido por otros organismos situados más arriba dentro de la cadena trófica, ese compuesto se va acumulando y se va biomagnificando, es decir, va incrementando la concentración en los tejidos de los seres vivos, de tal manera que en los niveles más altos de la cadena trófica las concentraciones que encontramos en esos tejidos son muy elevadas. En el caso de la bahía de Minamata, lo que ocurrió es que
el pescado que consumían la población local había acumulado gran cantidad de este metilmercurio en los tejidos de estos animales. Y lo que hacía el hombre es ingerirlo a través de su dieta. ¿Cómo nos puede ayudar la ecotoxicología a prevenir o a predecir los efectos catastróficos de estos contaminantes sobre la salud humana? Bueno, básicamente la ecotoxicología es una disciplina científica que se encarga de conocer el destino y los efectos que tienen los diferentes compuestos químicos, tanto de síntesis como naturales, sobre los ecosistemas. Gracias a esta disciplina científica hemos podido entender que el mercurio, en sus diferentes formas químicas, puede acumularse en los seres vivos y a su vez biomagnificarse, es decir, incrementar la concentración a lo largo de esa red trófica. Debido a que el hombre normalmente está arriba de esa cadena trófica, al final todos estos compuestos químicos que se acumulan, como el mercurio, van a terminar siendo ingeridos por el hombre. Otra disciplina fundamental que ayuda a la ecotoxicología es la química ambiental, que es una ciencia que estudia las fuentes, reacciones, transporte, efectos y destino de las especies químicas en el agua, en el suelo, en el aire y en el ambiente vivo. Por ejemplo, podemos tener un compuesto químico que es muy poco soluble en agua y muy soluble en un disolvente orgánico, como puede ser el alcohol. Si a esto le unimos un tamaño de molécula pequeño, nos estará indicando que ese compuesto químico puede ser fácilmente asimilable por los seres vivos. Es decir, va a ser soluble en las membranas biológicas y por tanto va a poder ser asimilado por las células de los seres vivos. La ecotoxicología, por ejemplo, también nos puede ayudar a predecir el riesgo que tiene un compuesto químico para los ecosistemas. Para conseguir esto, lo que hacen los ecotoxicólogos es analizar los efectos que causan las diferentes concentraciones de un compuesto químico en aspectos como la supervivencia, el crecimiento, la reproducción, el comportamiento de los diferentes animales, plantas, microorganismos que viven en los ecosistemas. Una vez que conocemos a qué concentraciones se producen esos efectos adversos sobre los seres vivos, se analizan las concentraciones que aparecen en los ecosistemas o las que pueden aparecer potencialmente a través de la simulación de diferentes escenarios. Comparando las dos concentraciones, las que encontramos en el medio natural y las que producen efectos adversos en los seres vivos, podemos determinar el riesgo potencial de ese compuesto químico para el ecosistema. Es lo que se denomina la evaluación del riesgo ecotoxicológico de los compuestos químicos. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo programa de Ecología para Todos. Un saludo.